Roman no recordaba haberse quedado dormido ni haberse subido a ese tren. El vagón en el que se encontraba estaba sumido en una penumbra enfermiza, apenas rota por las parpadeantes luces del techo. Los únicos pasajeros eran unos inertes y perfectos maniquís repartidos por los vagones. Roman era un hombre maltratado por años y años de trabajo, pero no los suficientes como para jubilarse. El uniforme de maquinista colgaba de su cuerpo con desgana, como si ya no le perteneciera. Una vez consiguió bajar de las vías, el aire estaba tan viciado y la oscuridad de los túneles era tan absoluta que tardó varias horas en llegar al próximo andén. Pensó que allí tal vez encontraría ayuda, pero el asunto se ponía cada vez peor. Era como si las paredes estuvieran vivas. De ellas brotaban unas gruesas y negras venas que palpitaban al ritmo de un corazón invisible. Había pintado en diferentes puntos de la estación un expectante ojo rojo que seguía sus pasos allá donde fuera. Más tarde, Roman se topó con la silueta de una mujer agazapada en la oscuridad. Por sus sollozos y lamentos ahogados, pensó que necesitaba ayuda, y solo cuando se acercó lo suficiente, se dio cuenta de que aquello no era humano, o al menos no del todo. Esa criatura tenía dos torsos de mujer unidos por la carne, y las dos cabezas emitían al unísono un agudo grito de dolor. Aquella cosa no debería existir. Sin embargo, respiraba y sufría, y Roman terminó esparciendo sus negras vísceras por el suelo. Más adelante, en la sala de control, una radio se activó emitiendo la suave voz de una mujer cantando una nana. Roman trató de pedir ayuda, pero esta solo le ofreció el código de una puerta y luego colgó. Lo que Roman no sabía es que ese código no servía de nada, tan solo era una excusa para hacerle cruzar las vías y que un tren lo arrollara. Capítulo 2. El nido de la araña. Roman no estaba muerto, había despertado en una camilla de hospital, en uno igual de corrompido que la estación de tren. En esta ocasión los maniquís abarrotaban las salas de espera, simulando un silencioso caos. Lo único que se movía eran unas enormes bolas de carne con múltiples brazos que trataban de atraparlo en la oscuridad. Es por eso que Roman exploró sigiloso el lugar encontrando varios informes donde los doctores relataban los horrores vividos allí. Como la vez que la sala de urgencias se colapsó tras un accidente automovilístico. La nota que más le impactó fue una en la que se mostraba la lesión de una mujer que terminó con las llaves del coche incrustadas en el cráneo. Más tarde, Roman volvió a hablar con la mujer de la radio. Él no entendía por qué quería haberle muerto, pero su odio a través del teléfono le hizo recordar su nombre: Jill. Después colgó. Fue en la unidad de cuidados intensivos donde Jill por fin mostró su verdadera forma, el de una araña humanoide que protegía con sus enormes patas a una niña en coma. La pequeña estaba completamente vendada y Jill no paraba de acusarlo a él de su dolor. Roman empezaba a entender, pero lo que creía haber hecho era algo muy difícil de confesar o de reconocer. La araña le echó de la sala. No lo iba a matar. Estaba deseando ver cómo aquel lugar lo destrozaba poco a poco. Armado con un martillo y una pistola que encontró entre escombros y restos de carne, Roman continuó investigando hasta toparse con Carlos, un hombre que también estaba atrapado en ese pesadillesco mundo al que llamaba la penumbra. Parecía saber bastante sobre aquel infierno, incluso se podría decir que se le veía cómodo, y juntos llegaron hasta la entrada de un túnel de carne. Capítulo 3. El sepulcro de Helen. Roman apareció en un jardín. Transmitía una sensación de paz rota y tristeza, pero no parecía peligroso. No había ni rastro de Carlos, por lo que caminaba sin rumbo cuando sus ojos se posaron sobre una tumba cubierta de flores frescas, como si alguien las hubiera dejado allí no hacía mucho. El nombre grabado en la lápida era Helen, una lástima, ya que no debía de tener más de 15 años. Movido por la curiosidad, Roman continuó hasta llegar a un colegio. Su atención fue capturada por una figura en el balcón del edificio, el de una niña muda que trataba de comunicarse a través del altavoz de su teléfono móvil.
De repente, una criatura la arrastró rápidamente al interior del colegio y, sin dudarlo, Roman, impulsado por un instinto protector y el recuerdo de su propia hija, entró a rescatarla. El interior del colegio era un contraste total con su apariencia exterior. Lo que parecía un edificio escolar tradicional y religioso, en realidad, ocultaba criaturas vestidas con túnicas que golpeaban con reglas y sostenían Biblias abiertas, como si intentaran imponer su perversa doctrina. En una de las aulas, Roman comprendió, al ver el maniquí de un cura agrediendo al maniquí de una niña, lo que aquel lugar estaba tratando de explicarle. Posiblemente la víctima de esos abusos era Helen. Roman encontró a la niña muda en la capilla, un espacio que debería ser sagrado, pero que ahora estaba regentado por la presencia de un oscuro sacerdote con cara de porcelana. Cuando se acercó, la criatura levantó una enorme cruz y Roman cayó de espaldas a sus pies. Y justo cuando parecía que iba a recibir el golpe de gracia, una mano divina apareció del techo y se llevó al sacerdote. Finalmente, Roman pudo hablar con la niña. Se llamaba Freya y le explicó que ese era su colegio, que se sentía culpable de la muerte de Helen. Las palabras exactas fueron: «Yo la he matado», o eso creo. Después de un silencio incómodo, atravesaron otro túnel de carne. Capítulo 4. El juez de la penumbra. Carlos era un policía que nunca había gozado del respeto de sus compañeros en la comisaría, y en los pasillos sus palabras solían ser ignoradas. Sin embargo, en su interior, un odio profundo por los criminales lo consumía. Fue esa misma rabia la que le llevó a adentrarse en el mundo de la penumbra, un reino donde la muerte no era el final, sino el umbral hacia algo mucho peor. Allí la muerte no era definitiva, era solo el comienzo de un tormento interminable, una tortura que se repetía una y otra vez. Carlos encontró un poder que nunca había imaginado tener, el de castigar a quienes creía que lo merecían, y lo hacía con una intensidad que rozaba la locura. Para él, cada acto de violencia, cada muerte, era como un experimento personal. Observaba cómo aquellos que en la vida real habían cometido horrores se transformaban en seres deshumanizados tras su paso por ese reino infernal. Los veía perder su esencia, su humanidad, en un proceso que parecía más una condena que justicia. Algunos, como el desalmado que abusó de Helen, quizás lo merecían, pero en su retorcida lógica, esa línea entre la justicia y la venganza se había difuminado por completo. El comportamiento de Carlos en su afán de castigar lo había llevado a un nivel que solo podía compararse con el de aquellos a quienes odiaba. Desde luego era más feliz en la penumbra que en el mundo real y no tenía intención de irse de allí. Capítulo 5. El rey olvidado. Era como si un tren se hubiera estrellado contra el hospital. Los diferentes mundos se estaban mezclando y Jill se había cansado de esperar a que la penumbra lo consumiera. Es por eso que no dejaba de seguirlo. ¿Pero por qué esa fijación con el maquinista? Pues porque Roman fue el responsable del accidente de tren donde ella y su hija iban como pasajeros, llevándose la pequeña la peor parte. Roman trataba de convencer a Jill para escapar juntos, pero ella solo quería una cosa: venganza. Finalmente, Roman se adentró en las ruinas de un reino devastado, un paisaje de destrucción y sombras donde el tiempo parecía haberse detenido. En el centro de aquel caos, encontró el trono donde descansaba el rey de la penumbra, el hermano menor de aquel que sostiene el mundo. Un ser que, según sus propias palabras, era uno de los 10 regentes desterrados en un mundo olvidado. Estas palabras podríamos relacionarlas con la Biblia, con la llegada del Anticristo, donde se dice que 10 líderes mundiales, engañados y seducidos por el ansia de poder, otorgarán su poder de mando al Anticristo. Su reinado solo durará una hora. Después le cederán el control a la bestia. Mi teoría es que la llegada del Anticristo ocurrió hace miles de años y que tras su derrota, Dios desterró a los líderes que lograron sobrevivir, enviándolos como castigo a lugares como este. Y este podría ser uno de ellos. Cuando Roman le preguntó al rey cómo escapar de allí,
Este le respondió que la salida estaba muy cerca, pero le advirtió que no podría cruzarla con la carga que llevaba sobre sus hombros. Era la culpa y el peso de sus acciones lo que lo estaba reteniendo allí. Y para liberarse debía perdonarse a sí mismo y también ser perdonado. Capítulo 6. Más allá del límite. Roman, con el rostro marcado por el arrepentimiento y la culpa, avanzaba lentamente con la esperanza de redimir sus errores y quizá salvar a Jill, a Freya y a sí mismo. De repente, en medio de la oscuridad, Jill apareció. La confrontación parecía inevitable, un enfrentamiento final en el que las heridas abiertas no tenían cura. Sin embargo, en ese instante, algo cambió, y es que al ver a Freya, Jill se detuvo en seco. No olvidemos que aunque su cuerpo se había transformado en el de una araña asquerosa, seguía siendo madre, y la inocencia de la niña en mitad de aquel infierno le recordó a su propia hija. Puede que no quisiera perdonar a Roman, pero sí salvar a Freya, y para ello le necesitaba. Incluso llegó a defenderlo de otras criaturas. Al final, el viejo maquinista y Freya se confesaron mutuamente sus pecados. La niña era consciente del abuso que sufría su compañera Helen por parte de un profesor, pero no hizo nada, solo mirar hacia otro lado. Si la hubiera ayudado en esos momentos críticos, quizás podría haberla salvado. Por otro lado, Roman había encontrado consuelo en la bebida tras la muerte de su hija, y el día del accidente, mientras estaba al mando del tren, su mente se nubló y sin pensar en las consecuencias, quiso acabar con todo. Seguramente Jill, Freya y Roman iban todos en el mismo tren, y la penumbra en la que estaban atrapados era su propio infierno. Pero al reconocer los errores, el perdonarse a uno mismo y a los demás, les abrió un nuevo camino. Un camino hacia la luz, donde sus almas por fin limpias podrían reencarnarse.